Desde que empezó a correr el rumor de que Paulinho podría dejar a los Diablos Rojos del Toluca para vestirse de auriazul con Tigres UANL, el ambiente futbolero en México se encendió como si fuera liguilla adelantada. No fue una nota más en la lluvia de especulaciones del mercado, fue un murmullo que se metió en las pláticas de los incomparables, en los grupos de chat, en los programas de radio y hasta en las sobremesas familiares. De pronto, el nombre de Paulinho dejó de estar ligado únicamente al Nemesio 10 y se empezó a imaginar en el césped del Volcán, con la gente cantando a todo pulmón y las banderas amarillas y azules ondeando en la noche regia. Para la afición felina, la sola idea de ver a un jugador como Paulinho cambiar el rojo escarlata por el auriazul tiene algo de revancha deportiva y algo de declaración de poder. Es como si el club estuviera diciendo al resto de la liga que Tigres sigue, y seguirá, moviéndose en una mesa distinta, donde los nombres importantes no son un lujo, sino una costumbre. La posibilidad de robarle una de sus figuras a un rival directo como Toluca alimenta un orgullo muy particular, ese que solo entiende quien se ha acostumbrado a ver a su equipo pelear por todo en la última década. En las tertulias futboleras de Monterrey, se ha repetido una y otra vez la misma escena, alguien saca el tema de Paulinho, otro responde que es puro humo, y un tercero, con una sonrisa mal disimulada, dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Esa mezcla de escepticismo y esperanza define perfecto lo que siente el hincha felino cuando se habla de fichajes bomba. No es la primera vez que se vincula a Tigres con nombres importantes, y muchas de esas veces, lo que comenzó como rumor terminó con una presentación oficial frente a la gente en el Volcán. La figura de Paulinho no es la de un cualquier jugador extranjero más que pasa por la Liga MX, es un futbolista que ya demostró en Toluca que sabe competir en la altura, que entiende el ritmo del torneo y que puede marcar diferencia en partidos grandes. Su disparo de media distancia, su capacidad para aparecer en el área en el momento justo y ese toque brasileño que adorna cada control de balón han hecho que la afición escarlata lo vea como un referente. Precisamente por eso la idea de que pueda irse a Tigres suena tan fuerte, tan polémica y tan sabrosa para el oído felino. Desde Toluca muchos se preguntan cómo fue que un rumor así pudo ganar tanta fuerza tan rápido. Algunos señalan que todo tiene que ver con el proyecto ambicioso que Tigres viene construyendo año tras año, plantel con jerarquía, aspiración constante a títulos, participación internacional y un entorno que se ha vuelto imán para jugadores de alto perfil. Otros apuntan a la simple lógica del mercado. Si un club con la capacidad económica y deportiva de Tigres toca la puerta, es casi imposible que un jugador, por muy cómodo que esté, no se siente a escuchar. En San Nicolás, en cambio, la narrativa es distinta. Ahí se habla de esto como una especie de movimiento natural, casi obligado, en el tablero competitivo de la Liga MX. El discurso que se escucha entre la gente es que Tigres necesita seguir renovándose, refrescando posiciones clave y añadiendo talento probado para no estancarse. Y dentro de ese plan, un futbolista como Paulinho encaja como anillo al dedo, porque no tendría que pasar por un periodo de adaptación largo, ya conoce los viajes, las canchas, los arbitrajes y la exigencia del calendario mexicano. Dicen que todo comenzó con una llamada discreta, de esas que nunca se registran en los comunicados oficiales, pero que suelen ser el primer paso de cualquier negociación importante. Del lado de Tigres, alguien habría preguntado por la situación contractual de Paulinho, por sus cláusulas, por su deseo de continuar en Toluca o probar algo nuevo. Del lado del jugador, tal vez la respuesta no fue un no rotundo, sino un cuéntenme un poco más que abrió la puerta a la ilusión de millones de felinos. A partir de ahí, las versiones se multiplicaron. Algunos aseguran que ya hubo reuniones cara a cara entre representantes, otros hablan de simples acercamientos telefónicos. Se dice que la directiva de Tigres analizó videos recientes de Paulinho, revisó sus estadísticas y consultó al cuerpo técnico sobre cómo encajaría dentro del esquema. Lo cierto es que, aunque nadie lo haga oficial, la historia de Paulinho y Tigres lleva días escribiéndose en susurros, en columnas de opinión y en transmisiones donde los comentaristas dejan caer la bomba entre risas cómplices. Los incomparables, por su parte, han adoptado el rumor como un nuevo tema de conversación obligado antes y después de cada partido. Ya hay quien se imagina la playera auriazul con el nombre del brasileño en la espalda, quien sueña con verlo celebrar un gol frente a la portería norte del Volcán, arrodillado y señalando al cielo. En las redes sociales se han visto montajes, diseños y hasta videos editados donde Paulinho aparece con los colores felinos, como si la afición quisiera adelantar el futuro y empujarlo para que se convierta en realidad. La posible llegada de Paulinho también se ha interpretado como una señal de que Tigres sigue dispuesto a meterse en el corazón de la pelea por todos los títulos, sin esperar a que los demás se muevan primero. Cuando un equipo se atreve a tocar a un futbolista importante de otro club protagonista, manda un mensaje claro, no solo quiere reforzarse, quiere debilitar a un rival directo. Y en un torneo tan apretado como la Liga MX, esos detalles pueden marcar la diferencia entre quedarse corto o levantar el trofeo. No es solo el nombre lo que seduce a la afición felina, sino el estilo de juego del brasileño.
Paulinho es de esos jugadores que pueden recibir de espaldas, girar entre líneas, filtrar un pase venenoso o sacar un trayazo de media distancia que silencie a todo el estadio rival. En un equipo como Tigres, rodeado de talento y acostumbrado a tener la pelota, un futbolista con esas características puede convertirse en la pieza que desbloquee partidos cerrados, en el factor sorpresa que cambia una noche complicada por una fiesta en la tribuna. Además, el contexto actual de la plantilla auriazul hace que el rumor cobre todavía más sentido. Se habla de ciclos que se acercan a su fin, de la necesidad de refrescar ciertas posiciones, de la conveniencia de sumar piernas más jóvenes pero con experiencia suficiente para no temblar en momentos de presión. Paulinho parece situarse justo en ese punto medio, ya no es una promesa, pero tampoco un veterano de salida, está en ese momento ideal de su carrera donde la ambición y la madurez se equilibran. Desde que Tigres levantó su primera liga en la era reciente de éxitos, la palabra proyecto se volvió una constante en las conferencias y en el discurso institucional. Ya no se trata de fichar por fichar, sino de sumar piezas que encajen en una idea futbolística y que mantengan al equipo en los niveles más altos. Bajo esa lógica, pensar en Paulinho no es un capricho, sino una apuesta estratégica. El rumor, de hecho, se ha alimentado precisamente porque empata con lo que el club ha mostrado en los últimos años. En ese escenario, los aficionados felinos no pueden evitar imaginar cómo se armaría el once si el brasileño termina aterrizando en el volcán. Algunos lo colocan detrás del 9, flotando por todo el frente de ataque, otros lo visualizan partiendo desde una banda pero con libertad para meterse hacia el centro y combinar con los mediocampistas. Las posibilidades tácticas que ofrece un jugador de su perfil hacen que cada conversación se convierta en un pequeño ejercicio de pizarra improvisada, donde todos se sienten un poco entrenadores. El perfil de Paulinho también despierta interés por la personalidad que ha mostrado en la cancha. No es solo un futbolista técnico, también tiene carácter, aprieta al rival, se enoja cuando las cosas no salen, levanta la voz y aplaude a sus compañeros para evitar que bajen los brazos. En una plaza tan pasional como Monterrey, donde el hincha exige compromiso y garra además de calidad, esas actitudes se valoran tanto como un pase de gol. Por eso muchos creen que la ciudad y el club le quedarían a la medida. Se habla de que el propio jugador habría quedado impactado más de una vez con el ambiente del volcán, especialmente en noches de liguilla o en duelos de alta tensión. Aunque defienda otra camiseta, es imposible que no se te erice la piel cuando entras a una cancha donde la afición no para de cantar y saltar. Algunos rumores indican que Paulinho habría comentado en corto que ese tipo de atmósferas son las que lo motivan a seguir creciendo, a buscar retos nuevos y a jugar donde el fútbol se vive como una religión. Para Paulinho, cambiar Toluca por Tigres no sería solo un movimiento deportivo, también un cambio de vida. Pasaría de la altura y el frío del Estado de México al calor húmedo y al ritmo frenético de Monterrey, una ciudad donde el fútbol está en cada esquina y donde los colores de los equipos se ven en los edificios, en los coches, en los murales de los barrios. En ese sentido, el salto también supondría meterse en una rivalidad local intensa, sintiendo la presión de la ciudad entera cada vez que Tigres sale a la cancha. Más allá de lo deportivo, hay un componente de ambición personal que muchos analistas han puesto sobre la mesa. Tigres, con su participación frecuente en torneos internacionales y su estatus de club protagonista, suele ofrecer escaparates más grandes, más televisados, más comentados. Para un futbolista que todavía tiene margen para soñar con un salto futuro, o al menos, con consolidarse como una figura de peso en el continente, vestir la playera felina puede ser un trampolín ideal. El vestidor de Tigres también es un punto que se menciona mucho en estas especulaciones. Compartir espacio con jugadores de trayectoria, con campeones, con futbolistas que ya han jugado finales importantes, puede enriquecer muchísimo el día a día de un jugador como Paulinho. Aprender de sus rutinas, de su forma de preparar los partidos, de cómo manejan los momentos complicados, podría convertirse en un plus que no aparece en las hojas de estadísticas pero que se siente en cada decisión dentro del campo. Se comenta también que la directiva felina habría hecho un análisis profundo del impacto económico y mediático que podría tener el fichaje. No se trata únicamente de pagar una transferencia y un salario, sino de medir cómo reacciona la afición, qué tanto se podrían mover las camisetas con su nombre, cómo responderían los patrocinadores y qué tipo de narrativa se construiría alrededor del equipo. En el fútbol moderno, un fichaje bomba no solo se mide en goles, también en clics, en rating y en presencia de marca. El papel de los agentes siempre es tema cuando se habla de un movimiento tan delicado como este. Detrás de cada rumor hay representantes, intermediarios y asesores que mueven hilos, hacen llamadas, filtran información y, en ocasiones, inflan o desinflan versiones según lo que conviene en cada momento. Se dice que la gente que lleva la carrera de Paulinho estaría abierta a escuchar propuestas, y que verían con buenos ojos que su representado se asiente en un club con la estabilidad y la vitrina internacional de Tigres. Mientras tanto, en el entorno de Toluca, hay una mezcla de preocupación y resignación silenciosa.
Nadie quiere perder a un jugador importante, pero todos saben que el mercado manda y que, cuando un club con estructura y ambición llega con una propuesta seria, retener a una figura se vuelve cuesta arriba. La hinchada escarlata, fiel a su estilo, se aferra a la esperanza de que todo quede en rumor, pero en el fondo reconoce que sería complicado frenar el deseo del jugador si realmente se enamora del proyecto regio. Los medios nacionales han encontrado en este posible traspaso un tema perfecto para llenar horas de análisis y debates encendidos. Las mesas se dividen entre quienes ven el movimiento como lógico y quienes lo consideran una traición deportiva de alta intensidad. Las encuestas en redes sociales reflejan la polarización. Hay quien opina que el jugador tiene derecho a buscar lo mejor para su carrera y quien siente que cambiar a Toluca por Tigres sería un golpe directo al corazón de la afición mexiquense. En Toluca, algunos comentaristas señalan que, si el club quiere mantener su estatus competitivo, tendría que responder con un fichaje del mismo calibre en caso de que Paulinho se marche. Hablan de que la salida de una figura puede convertirse en oportunidad para rearmar la plantilla, pero nadie esconde que dolería ver al brasileño festejando goles con otra camiseta, especialmente si esa camiseta pertenece a un rival al que podrían cruzarse en liguillas o en instancias clave. Algunos hasta aseguran que el tema ya habría llegado al interior del vestidor escarlata, donde compañeros y cuerpo técnico no pueden evitar comentar lo que leen y escuchan. Los futbolistas, como cualquier profesional, saben que los rumores son parte del negocio, pero también entienden que, cuando un nombre se repite tanto, es porque algo se está moviendo detrás de bambalinas. Esa incertidumbre, dicen, puede afectar el rendimiento de un jugador, empujándolo a pensar más en el futuro que en el próximo partido. Desde la perspectiva del aficionado de Tigres, sin embargo, todo esto se traduce en ilusión pura. Pensar en cómo se combinaría Paulinho con las figuras actuales del equipo, imaginar paredes, jugadas a 3 toques y goles en el Volcán, es un ejercicio que se repite una y otra vez. La imaginación se dispara al recordar partidos donde Tigres tuvo dominio, pero le faltó ese último pase, ese remate preciso, ese toque de creatividad que podría aportar el brasileño. También hay quien, con la memoria fresca, hace comparaciones con otros fichajes de impacto que llegaron con dudas y terminaron convirtiéndose en ídolos. La historia de Tigres está llena de jugadores que aterrizaron entre rumores, críticas o escepticismo y que hoy son recordados como leyendas. Es por eso que muchos felinos sueñan con que Paulinho pueda ser el siguiente en escribir su nombre en ese libro dorado de héroes incomparables. En redes sociales, la conversación se ha vuelto una especie de termómetro del deseo popular. Memes, encuestas, videos, clips editados con goles del brasileño y música de fondo han inundado las timelines de la hinchada felina. Cada guiño, cada like, cada comentario del jugador o de algún periodista cercano al entorno es analizado al detalle, buscando pistas, señales o pequeños indicios de que el rumor tiene más de realidad que de simple humo. Deportivamente hablando, el posible movimiento también abre un debate interesante sobre la evolución del estilo de Tigres. Con un jugador como Paulinho, el equipo podría ganar aún más versatilidad entre líneas, alternar sistemas, sorprender a los rivales con cambios de dibujo a lo largo de un mismo partido. Un día podría aparecer como mediapunta clásico, otro recargado sobre la banda, otro llegando desde segunda línea, siempre mezclando talento individual con la estructura colectiva. Uno de los puntos clave en toda esta historia es la capacidad de Tigres para gestionar los egos y los roles dentro del plantel. Un vestidor lleno de figuras requiere mano firme, claridad en el mensaje y la habilidad de convencer a todos de que el escudo está por encima del nombre en la espalda. La llegada de Paulinho, de concretarse, implicaría reajustar jerarquías, minutos y responsabilidades, algo que el cuerpo técnico tendría que manejar con inteligencia para evitar fricciones. El sistema ofensivo felino, que ya cuenta con piezas de alta calidad, podría encontrar en el brasileño un socio ideal para potenciar a los delanteros. Un buen pase entre líneas, un centro medido, una pared de primera, pueden convertir a cualquier atacante en goleador recurrente. Por eso muchos ven a Paulinho como un habilitador, un jugador capaz de hacer mejores a los que lo rodean, de elevar el nivel general del ataque en cada jugada que pasa por sus pies. Sin embargo, también hay voces que llaman a la cautela. Recuerdan que no todos los fichajes rimbombantes se han adaptado como se esperaba, que el fútbol no se juega solo con nombres, sino con funcionamiento colectivo, compromiso defensivo y química dentro del campo. Esas voces no rechazan la idea de ver al brasileño en Tigres, pero insisten en que, más allá de la ilusión, hay que pensar en cómo se integraría al proyecto y qué ajustes serían necesarios para sacarle el máximo provecho. En cuanto al carácter del jugador, se ha comentado que Paulinho es competitivo, exigente consigo mismo y con los demás. Es un tipo que no se esconde, que pide la pelota en momentos complicados y que no teme cargar con la responsabilidad cuando el partido se pone tenso. Esas cualidades, en un club donde la presión por ganar es permanente, pueden ser tanto una bendición como un desafío. Si se canalizan bien, podrían convertirlo en líder, si no,
podrían generar roces en momentos de frustración. Otra arista que no puede ignorarse es la rivalidad que se generaría entre las dos aficiones si el fichaje se concreta. Los encuentros entre Tigres y Toluca adquirirían una narrativa extra, con el foco puesto en el jugador que alguna vez fue figura en el Nemesio 10 y ahora defendería los colores auriazules. Cada toque de balón, cada gol, cada gesto de Paulinho sería observado con lupa por ambas hinchadas, aumentando la temperatura de un duelo que ya de por sí suele ser intenso. Los números de Paulinho en la Liga MX son otro argumento que alimenta el rumor. Sus goles, asistencias, oportunidades creadas y participación en jugadas peligrosas lo colocan en un grupo selecto de futbolistas determinantes. Pero más allá de las estadísticas frías, lo que engancha al aficionado felino es la sensación de que se trata de un jugador que aparece en momentos clave, que no se borra los partidos grandes y que tiene ese algo especial que separa a los buenos de los diferentes. Además, su experiencia en distintas competiciones le daría a Tigres una herramienta valiosa cuando toque enfrentar torneos internacionales. En duelos de alta exigencia, donde cada detalle cuenta, tener en el campo a alguien que ya ha vivido situaciones límite y que sabe manejar los tiempos puede inclinar la balanza. El rumor, en este sentido, se presenta casi como un movimiento lógico para reforzar la ambición continental del club. Para la afición, todo esto se traduce en un cóctel de sensaciones: ilusión, nerviosismo, impaciencia, curiosidad. Hay quienes revisan las noticias varias veces al día esperando una actualización, otros se conforman con escuchar las charlas de los programas deportivos y armar su propia teoría. Algunos sueñan con una presentación espectacular en el Volcán, con luces, música y el brasileño saludando a los incomparables con una sonrisa tímida pero emocionada. Los más románticos imaginan el primer gol de Paulinho vestido de auriazul casi como una escena de película. Lo visualizan recibiendo la pelota fuera del área, enganchando hacia adentro y sacando un disparo que se incrusta en el ángulo, mientras la tribuna explota en júbilo. En esa fantasía, el brasileño corre hacia la banda, se lanza de rodillas frente a los aficionados y, por un segundo, todo el ruido del estadio se convierte en un solo grito: ¡Tigres! Desde la directiva felina, el discurso oficial se mantiene sobrio, prudente, alejado de cualquier confirmación. Hablan de análisis constantes, de evaluar opciones, de respetar contratos ajenos y de no alimentar rumores. Pero para el aficionado, esa misma prudencia puede sonar a veces como una forma de esconder cartas, de trabajar en silencio mientras el resto del país se entretiene tratando de adivinar cuál será el siguiente movimiento del club. En todo este entramado, el factor tiempo juega un papel clave. Cada día que pasa sin desmentido contundente, la versión gana más espacio en la conversación pública. El mercado no dura para siempre, y los plazos empujan a tomar decisiones. Eso alimenta la idea de que, en algún momento, algo tendrá que ocurrir, ya sea un comunicado que apague el fuego de una vez por todas, o la confirmación de que el rumor tenía raíces más profundas de lo que muchos pensaban. También cuenta el factor familiar, algo de lo que se habla poco en las mesas de análisis, pero que tiene peso en la vida real de los jugadores. Dicen que la familia de Paulinho habría preguntado por Monterrey, por la ciudad, por las escuelas, por la calidad de vida. Esos detalles, aparentemente menores, suelen inclinar la balanza cuando un futbolista tiene que elegir entre quedarse en un lugar conocido o aventurarse a un entorno nuevo, aunque sea dentro del mismo país. Por el lado del vestidor escarlata, algunos imaginan ya cómo sería llenar el hueco que dejaría la salida del brasileño. Reacomodar piezas, darle más responsabilidad a otros elementos, buscar en el mercado, nada de eso es sencillo. Pero el fútbol es dinámico y Toluca sabe que ha sobrevivido a la partida de otros referentes en el pasado. Aún así, la idea de ver a Paulinho con otra camiseta duele, especialmente si esa camiseta representa a un rival al que se respeta pero también se quiere vencer en la cancha. Aún así, el rumor no se mide solo en lo que perdería Toluca, sino en lo que ganaría Tigres. Los felinos verían reforzada su idea de ser un club que no se conforma, que siempre busca la siguiente gran pieza para mantener vivo el ciclo ganador. Cada fichaje importante es también un mensaje hacia dentro del plantel. La competencia interna se mantiene, nadie tiene lugar asegurado y el club siempre está dispuesto a reforzar cualquier zona que considere mejorable. En el ambiente regio, donde la rivalidad con el otro equipo de la ciudad marca la agenda diaria, un posible fichaje como el de Paulinho también se interpreta en clave de orgullo local. La gente se pregunta cómo reaccionaría el vecino, qué movimientos haría para no quedarse atrás, qué narrativa se construiría alrededor del clásico regio si Tigres suma otra figura de peso a su plantel. En Monterrey, cada paso de uno repercute en la conversación sobre el otro, y eso le da un sabor extra a cualquier rumor. Cada vez que el nombre de Paulinho aparece ligado a Tigres, los aficionados recuerdan otros momentos en los que el club sorprendió al mercado. Fichajes que parecían imposibles, operaciones que se daban por descartadas y que, de repente, se hicieron realidad.
Esa memoria reciente alimenta la idea de que, mientras no haya un desmentido categórico, todo es posible. El hincha felino aprendió hace tiempo a no subestimar la capacidad de su club para dar golpes sobre la mesa. En términos tácticos, entrenadores y analistas se han entretenido imaginando variantes. Una de ellas sería usar al brasileño como enlace entre mediocampo y delantera, permitiéndole flotar libre, recibir en zonas peligrosas y conectar con los extremos y el 9. Otra opción sería recargarlo sobre una banda con libertad interior, aprovechando su disparo y su visión de juego. Cada variante suma argumentos a favor de su fichaje, porque muestra que su perfil permite ajustar el sistema sin perder identidad. La transición de Toluca a Tigres no sería solo un cambio de escudo, también un cambio de expectativas. En el Nemesio 10, la exigencia es alta, pero en el Volcán se vive con una intensidad casi desbordada. Cualquier llegada, cualquier salida, cualquier rumor se magnifica. Paulinho pasaría a jugar en un entorno donde un buen partido puede convertirlo en héroe y una mala noche puede colocarlo en el centro de las críticas. Y, aún así, muchos creen que ese tipo de presión es justamente la que buscan los jugadores que quieren trascender. Además, el propio estilo ofensivo del equipo felino podría permitir que el brasileño explote zonas del campo que en Toluca no siempre tiene a su disposición. Con más compañeros llegando al área, más combinaciones cortas y más volumen de juego en campo rival, Paulinho podría sentirse como pez en el agua, participando constantemente en la elaboración y terminación de jugadas. Esa idea seduce tanto al jugador como a la afición que se lo imagina en ese rol. Otro elemento que da fuerza al rumor es la reputación de Tigres como club que cumple con sus promesas deportivas y contractuales. En un mundo donde muchas veces se escuchan historias de salarios atrasados o proyectos que se desarman a mitad de camino, saber que se llega a una institución seria, estructurada, con objetivos claros, se vuelve un factor clave. Los representantes de cualquier jugador toman en cuenta esos detalles antes de dar el siguiente paso. En lo emocional, hay algo especial en la posibilidad de ver a Paulinho vestir una camiseta que, para muchos, simboliza la consolidación de Tigres como uno de los grandes del continente. El escudo auriazul ya no se ve solo como un referente local, sino como un participante habitual en conversaciones sobre equipos fuertes de América. Un jugador que decide sumarse a ese proyecto está enviando un mensaje de ambición, de deseo de competir al máximo nivel. Para la Liga MX, un movimiento así también tendría sus repercusiones. Ver a un futbolista pasar de un club protagonista a otro de la misma categoría, elevando el nivel de competencia, alimenta la narrativa de una liga donde los equipos fuertes se refuerzan entre sí y se empujan a mantenerse arriba. La posible transferencia de Paulinho pondría de nuevo a México en el radar internacional como un mercado donde ocurren fichajes de alto impacto. En el corto plazo, la incertidumbre seguirá marcando el ritmo de esta historia. Habrá días en los que los rumores bajen de intensidad y otros en los que una declaración, una foto, un gesto o una ausencia en un entrenamiento vuelvan a encender la chispa. La afición felina seguirá atenta a cada detalle, leyendo entre líneas y tratando de descifrar qué se esconde detrás de cada palabra que pronuncian dirigentes, jugadores y periodistas. Pero más allá de lo que pasa en las oficinas, hay algo que ya es un hecho: el rumor ha encendido la ilusión de la gente. Y cuando la afición de Tigres se enamora de una idea, la abraza con una intensidad particular. Se generan cánticos, se hacen montajes, se escriben hilos en redes, se discute en la familia, se debate con los amigos. El fútbol se vuelve, una vez más, esa excusa perfecta para soñar despierto. Los canteranos que miran desde abajo también podrían ver en un fichaje como el de Paulinho un espejo y un reto. Compartir cancha de entrenamiento con un jugador consolidado les permitiría aprender de cerca, pero al mismo tiempo elevaría la exigencia para ganarse minutos. Esa tensión sana entre experiencia y juventud es algo que ha ayudado a Tigres a mantenerse competitivo y que podría reforzarse todavía más con la llegada de un jugador de ese calibre. En la tribuna, cada vez que se menciona el nombre del brasileño, se percibe una mezcla de ansiedad y esperanza. Algunos se limitan a decir que si llega, bienvenido, y si no, la vida sigue. Otros lo elevan ya a la categoría de fichaje ideal, casi imprescindible. Ese extremo de ilusión puede ser peligroso, pero también muestra el grado de conexión emocional que la afición tiene con el proyecto y con la idea de seguir construyendo un plantel temible. Incluso los aficionados neutrales encuentran en este rumor un motivo para acercarse a los partidos de Tigres y Toluca, sabiendo que cualquier cruce entre ambos podría tener un sabor especial si la transferencia se concreta. El fútbol, al final, vive de historias, de héroes, de villanos, de traiciones y de redenciones. Y un posible cambio de equipo como el de Paulinho sería material perfecto para alimentar todas esas narrativas. A nivel mediático, las horas de contenido que ya ha generado este rumor son apenas una muestra de lo que vendría en caso de confirmarse. Conferencias, entrevistas, reportajes especiales,
análisis tácticos, comparaciones, debates, el nombre del brasileño pasaría a ocupar un lugar privilegiado en la agenda futbolera. Tigres, acostumbrado a estar bajo los reflectores, sumaría un foco más a su ya de por sí intensa exposición. Las mañanas regias ya se han acostumbrado a despertar con alguna nueva versión sobre el futuro de Paulinho. Que si lo vieron en el aeropuerto, que si un periodista de confianza confirmó que existen pláticas, que si un dirigente dejó una frase sospechosa en una entrevista. Cada detalle se alimenta y se comparte, creando una atmósfera en la que cualquier novedad, por pequeña que sea, se siente como un paso más hacia la resolución de la historia. Con el paso de los días, la pregunta empieza a cambiar de sí a cuándo en la mente de algunos aficionados. Ya no se discute tanto la posibilidad, sino el momento, antes del inicio del torneo, en plena pretemporada, después de una venta clave. Cada teoría tiene sus defensores y sus detractores, pero todas coinciden en un punto: la decisión final marcará un antes y un después en el armado de planteles para ambos clubes.